en Filipenses 2. Haya pues en vosotros este mismo sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Y en esta mañana, desde muy temprano, nuestra lengua ha confesado que Cristo resucitó. Verdaderamente ha resucitado. Amén. Amoroso Padre, cuántas gracias te damos, Señor. Una vez más, por ese triunfo, Señor, que tú obtuviste, saliendo, Señor, de la sepultura, venciendo la muerte, Padre. Gracias, Señor, porque tú te entregaste, Señor, voluntariamente por nosotros. Y ahora, Señor, estamos aquí, una vez más delante de tu presencia, celebrando, Señor, y adorándote, Señor, eternamente y para siempre, porque nos has hecho tus hijos. Gracias, Señor. Guíanos ahora, Padre, en la meditación de tu palabra, de manera tal, Señor, que podamos estar tranquilos, estar llenos, Señor, de ti, y podamos como iglesia y en lo personal cada quien continuar proclamando tu evangelio, primeramente a nosotros mismos, Señor, de manera, Padre, que tu nombre sea glorificado y tu reino sea extendido también a través de nuestro testimonio. Bendito seas en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén. Les pido, hermanos, que mantengan ahí la primera carta del apóstol Pablo a los Corintios en el capítulo 15. Vamos a leer algunos versículos solamente en esta mañana, sobre el cual vamos a meditar un poco en esta su palabra. Desde la perspectiva plenamente particular y plenamente personal, cada uno de nosotros tiene días inolvidables. Por ejemplo, las jovencitas, el día de sus 15 años, es un día inolvidable. O los novios, cuando finalmente ya llegan ante el altar para casarse, tienen su día inolvidable, en el cual se esmeran hasta muy arriba en su arreglo personal, en su vestimenta, tanto las jovencitas como las mujeres en casamiento y los varones también, ¿verdad? La mejor ropa, las mejores joyas, ¿verdad? Y todo se prepara de manera que muchas veces, como solemos decir, se echa la casa por la ventana, ¿verdad? Hay preparativos, hay comidas, hay adornos, hay celebración, hay fotografías de estudios, hay videos, una fiesta inolvidable. Desde la perspectiva particular y personal, todos tenemos un día inolvidable. Desde la perspectiva cristiana, vamos a ver en este pasaje de 1 Corintios 15 los días inolvidables. Veamos qué dice el apóstol Pablo en 1 Corintios 15, de los versículos 1 al 4. ¿Quieren leer conmigo? Dice: además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo
Si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos si no creísteis en vano. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras. El apóstol Pablo está escribiendo esta carta y está allá en Éfeso, en algún lugar, habiendo recibido una carta de los hermanos de la iglesia que estaban en Corinto, y Pablo se pone a contestarles. Y nos imaginamos, o bueno, me imagino yo, cómo estaría Pablo, ¿verdad?, escribiendo. Cuando nosotros escribimos una carta, pues nos llenamos nuestros pensamientos, nuestros anhelos, nuestras inquietudes, nuestro deseo, si es como esta, una carta de comunicación, de estar con los hermanos, pues Pablo estaba pensando en ellos, en querer verlos, en querer satisfacer sus necesidades, sus preguntas que le habían hecho llegar mediante otra carta, porque de eso habla la carta primera a los Corintios. Pero también el apóstol Pablo aprovecha, porque siempre es necesario que la iglesia mantenga viva de frente a sus ojos, pero más bien en su corazón, lo que es el Evangelio. Y entonces Pablo, en este capítulo 15, es como si les estuviera diciendo: os declaro, dice Pablo, el Evangelio. Os declaro el Evangelio. Es decir, lo que en realidad es el Evangelio. Y bueno, en este día, en este momento, en este pasaje, encontramos que el Evangelio consta de 2 días inolvidables. ¿Qué es en realidad el Evangelio? En realidad el Evangelio son 2 días inolvidables. El versículo 3 de capítulo 15 dice: porque primeramente os he enseñado, dice Pablo, lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. Que Cristo murió, dice Pablo. Como dice el profeta Isaías en 53:7, angustiado él, hablando de Jesucristo, y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Y dice Pablo: Cristo murió. Primeramente les enseño lo que yo recibí, y lo primero que recibí es lo que les digo, que Cristo murió. ¿Qué es el Evangelio? Dice Pablo: les declaro lo que es el Evangelio. En realidad el Evangelio consta de un día primeramente, un día inolvidable. Cristo murió. Un día inolvidable que en esta semana hemos vivido y recordado, un viernes de crucifixión. Este es un día inolvidable del Evangelio. El adjetivo inolvidable se emplea para hacer referencia, obviamente van a decir, pues a lo que no se puede olvidar. A eso hace referencia el adjetivo inolvidable. Lo inolvidable, por lo tanto, permanece en la memoria al paso del tiempo, no se borra, ahí está. Y por lo general, lo inolvidable se asocia a algo agradable, a algo beneficioso, a algo positivo. Pero también el vocablo, el adjetivo inolvidable, también se refiere y se aplica a lo negativo, a lo desagradable. Y vino a mi mente un día muy desagradable, como el 19 de septiembre de 1985. ¿Y ya lo trajeron a la memoria ustedes también?
El 19 de septiembre de 1985, el día inolvidable del gran terremoto en la Ciudad de México, con una magnitud de 8 grados en la escala de Richter. Causó muchísimas muertes, miles de muertes, tragedia y horror en 1 minuto y medio. 1 minuto y medio. Se siente horrible un terremoto de esa magnitud. Ya no digas uno de 4.5, 4.2 o 5, de 6, de 8.1. Se siente horrible, hay mucho miedo en un terremoto. Nosotros estábamos en nuestra casa todavía a las 7:15 de la mañana. Esto fue a las 7:17 más o menos de la mañana. Estábamos allí a las 7:15 de la mañana, ya listos para salir al trabajo y llevar a los niños a la escuela. Un día más en nuestra vida, como todos. Y aunque no sufrimos daño, gracias a Dios, en el área que vivíamos, en el área metropolitana, aunque no sufrimos daño alguno, pero tan solo consentir y ver en nuestro hogar, pero también en los demás hogares donde sí sufrieron daños, tan solo con ver los daños ocurridos en los diferentes sectores de la ciudad que todos hemos visto repetidamente en las imágenes de televisión, cómo quedó todo grabado, y tan solo también de escuchar personalmente y de viva voz a quienes lo vivieron, porque nosotros lo escuchamos, platicamos con gente, con amigos. Esto te deja una impresión imborrable, un impacto terrible, que a la fecha, cuando hablamos de esto, todavía nos recordamos como si estuviera sucediendo en ese momento. Porque eso es lo inolvidable, lo que te queda grabado y no lo puedes borrar, no lo puedes borrar. El primer día inolvidable del Evangelio es el viernes de crucifixión. Y este día inolvidable, viernes de crucifixión, está siendo como un terremoto para los discípulos. Está siendo como un sismo de 8.1 escala de Richter. Qué impactante fue para ellos ese día viernes. Un día anterior estaban todos con Jesucristo cuando lo arrestaron, cuando vinieron y se lo llevaron a juicio ante Caifás y ante Pilato. Qué impactante fue para la vida de los discípulos ver cómo lo arrestaron, ver cómo se lo llevaron preso, y luego ver cómo estuvo participando en ese juicio express que le hicieron, y ver a la turba, aquella multitud de gente, de judíos que gritaban y que lo acusaban falsamente y que pedían a gritos que lo crucificaran. Eso, con toda seguridad, fue un impacto muy grande en la vida de los discípulos, porque vieron cómo golpearon a Jesucristo, vieron cómo lo insultaron, cómo lo humillaron, cómo le pusieron una corona tejida de espinas y lo sentenciaron a muerte. Los discípulos, asombrados y consternados, de lejos lo vieron morir, porque no estaba ni siquiera al pie de la cruz, o tan cerca de la cruz, o confundidos entre la gente. El Señor Jesucristo, desde la cruz, dijo 7 palabras. 7 palabras que aún en su agonía, dice el Evangelio, que sacó fuerza y gritaba. De manera entonces que quizás de lejos aún los discípulos alcanzaron a escuchar esas 7 palabras de Jesucristo desde la cruz. Y seguramente sintieron desgarrar su corazón cuando le escucharon gritar y preguntarle a Dios: ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué me has desamparado? Ahí en la cruz, sangrante y solitario, el Señor
exhala su último suspiro, ahí quedando clavado en la cruz. Y de la cruz lo bajaron y lo llevaron a una tumba que fue sellada con una enorme y pesada piedra. Este era el fin. Este era el fin de todo aquello. Aquí terminaban las maravillosas promesas de fe. Había futuro para la esperanza de aquellos hombres, discípulos y mujeres que lo dejaron todo para seguir al que ahora estaba muerto. Jesús había dicho: yo soy la vida, y había hecho una promesa: el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Pero ahora él mismo estaba muerto. Un día inolvidable en el estado anímico, en la fe de los discípulos. Un día viernes que marcó la fe de todos los discípulos. Un sábado de silencio que como una niebla cubrió la fe de ellos y casi la apagó por completo. En 1 minuto y medio, el terremoto del 85 causó una gran tragedia, muerte y destrucción en la Ciudad de México, en 1 minuto y medio. Y aquí, un día había bastado para hacer tambalear la fe de los discípulos. Un día había bastado para desanimar 3 años y medio de gozo, de valor, de esperanza, cuando los discípulos andaban con Jesucristo. Porque ahora quien los viera no podían creer ni asegurar que ellos eran los que andaban fieles seguidores de Jesucristo. Pasó el sábado y llegó el domingo y los discípulos estaban reunidos en un lugar a puerta cerrada, muertos de miedo. Otros 2 que iban camino a Emaús, todavía desilusionados y derrotados, lamentaban la muerte de Jesús. Después de 7 días, o después de unos días, 7 de los discípulos, entre ellos Pedro, Tomás, Natanael, los 2 hijos de Zebedeo y otros 2, dice el Evangelio de Juan, derrotados y desanimados, se fueron a pescar, aunque no pescaron nada, para tratar de olvidar lo inolvidable, para tratar de sustraerse de aquel viernes de crucifixión. Así de impactante había sido ese día viernes. ¿Qué más encontramos en este pasaje? De 1 Corintios 15, versículo 1, 3 y 4. Nuevamente dice en estos versículos: os declaro el Evangelio, dice Pablo, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. En este día, en estos versículos encontramos que el Evangelio consta de 2 días inolvidables. El primero es el viernes de crucifixión, cuando Cristo murió y fue sepultado. En primera instancia, un día que debilitó la fe. Pero también, a la luz de esta porción, encontramos un día de triunfo, un día de victoria sobre la muerte. Dice Pablo, y que resucitó al tercer día conforme a la Escritura. Otro día inolvidable, domingo de resurrección. Domingo de resurrección. 746 años antes de Jesucristo, el profeta Oseas, allí en el capítulo 6, versículo 2,
profetizó de Jesús diciendo: nos dará vida después de 2 días, en el tercer día nos resucitará y viviremos con él. Y en Job encontramos que Job dice: yo sé que mi Redentor vive y al fin se levantará del polvo. Y nada, absolutamente nada, impidió que esta profecía se cumpliera. Un día la tumba no pudo ocultarlo. Un día el ángel quitó la piedra. Ni tumba ni muerte pudieron vencerle. Y al Padre Jesús ascendió. Cristo el Señor resucitó. Resucitó y se apareció a los discípulos en diferentes momentos. ¿Quieren ver Lucas 24, 33 y 34? Lucas 24, 33 y 34. Es un resumen después de las apariciones de Jesucristo para ellos, aunque Pablo en 1 Corintios 15 va a seguir narrando diferentes momentos de apariciones, no solo a los discípulos, sino a otros más, hasta 500, dice Pablo, pero nos interesa solamente ahorita Lucas 24, 33, 34, hablando de la condición de los discípulos días después de la muerte del Señor Jesucristo. Dice el versículo 33, y levantándose en la misma hora, volvieron a Jerusalén y hallaron a los 11 reunidos y a los que estaban con ellos, que decían: ha resucitado el Señor verdaderamente y ha aparecido a Simón. Los discípulos, después de constatar esta hermosa verdad, porque no les cabía en su mente que fuera cierto, que Jesucristo hubiese resucitado. Pero después de constatar esta hermosa verdad, los 11 discípulos estaban reunidos y otros más con ellos, dice el Evangelio, y todos ellos decían: ha resucitado el Señor verdaderamente. Se le ha aparecido a Pedro, a Simón, a Cefas, o como le quieran llamar. Se le ha aparecido a él. Y hay otro momento hermoso en Lucas 24, del 50 al 53, cuando plenamente convencidos los discípulos, el Señor Jesucristo dice que los sacó fuera hasta Betania y alzando las manos los bendijo, y aconteció que bendiciéndoles se separó de ellos y fue llevado arriba al cielo. Ellos, después de haberle adorado, volvieron a Jerusalén con gran gozo y estaban siempre en el templo alabando y bendiciendo a Dios. ¿Qué sucedió? ¿Qué sucedió? ¿Qué factores han propiciado para esta nueva actitud de los antes acobardados seguidores de Jesucristo? Lo que sucedió fue que el Señor resucitó. El Señor resucitó. El día de crucifixión cobra sentido ahora con la resurrección. La muerte de Jesucristo tiene sentido con el hecho de que Él resucitó. El día de crucifixión ahora es un día inolvidable de gozo, porque le sigue otro día inolvidable de triunfo. Dice Pablo en 1 Corintios 15, 14, y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana también es nuestra fe. La muerte de Cristo cobra sentido, valor, cuando Cristo resucita. Y si Él no hubiera resucitado, esta predicación fuera vana. Pero no solamente la predicación, sino la fe de ustedes y la fe mía fuera completamente vana, si Cristo no hubiera resucitado. Y por eso dice Pablo en 1 Corintios 15, 19, si en esta vida solamente esperamos en Cristo,
somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. ¿Cómo que si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de consideración de todos los hombres? Bueno, dice la Reina Valera del 77, un poquito más. Si solamente en esta vida tenemos nuestra esperanza en Cristo, somos los más dignos de lástima de todos los hombres. A ver otra vez un poquito más. Si tu esperanza, porque Cristo resucitó, pero si tu esperanza en Cristo es solamente para que te vaya bien en esta vida, eres digno de lástima. Es lo que está diciendo Pablo aquí, no lo digo yo. Es lo que dice Pablo aquí. Si a Cristo lo tienes solamente para que te vaya bien en tu vida y nunca piensas y mucho menos meditas ni te gozas con estar en la presencia del Señor el día que Él te llame, y solamente vas a Jesús dándole gracias por las bendiciones terrenales, eres digno de conmiseración, dice Pablo. Y enfatiza Pablo en el versículo 20. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron es hecho. Aquí está. Tenemos a Cristo para depositar toda nuestra confianza en esta vida, pero también lo tenemos porque como Cristo resucitó, también nosotros resucitaremos. La resurrección de Cristo es esperanza para esta vida de este lado del cielo, pero también es esperanza de vida allá en el mismo cielo. Porque Cristo resucitó, resucitaremos también nosotros. Amén. Dice Pablo, si es que no has creído en vano. Si es que no has creído en vano. Tenemos que meditar en eso entonces. ¿Cuál es tu fe? ¿Cómo está siendo tu fe? Una vez más, es una fe vana si no te apropias en fe de la promesa de tu resurrección en Cristo Jesús. La resurrección de Cristo da sentido a su muerte. La resurrección de Cristo da sentido a su muerte. La resurrección de Jesús da sentido y garantía a su evangelio. Aquellos discípulos seguidores de Jesús que andaban temerosos, desanimados, desilusionados, derrotados en su fe, ahora que Jesús resucitó, se levantan nuevamente porque Cristo vive, porque lo constataron, porque Cristo vive. Y entonces todo el tiempo que anduvieron con Él no fue en vano. Y todos los milagros que vieron que Jesús hizo, y las enseñanzas que de Él recibieron, y las promesas que de Él escucharon y creyeron, y el amor y compasión que de Él recibieron, y el perdón de sus pecados porque por su sangre fueron lavados, la promesa de la vida eterna, todo es cierto y prueba que su fe no es vana. Y prueba que su fe no es vana. Y ahora, aquel compromiso que los discípulos hicieran con Jesucristo, de seguirlo y proclamar su palabra y dar su vida hasta la muerte si fuera necesario, como dijo Pedro, ese compromiso revive y cobra fuerza porque Él resucitó. Y por eso es que ahora vemos en el libro de los Hechos cómo los discípulos van proclamando el Evangelio, irrumpen en las ciudades, predicando la palabra del Señor, anunciando que Jesús murió y resucitó, y que solamente en Él hay perdón de pecados y salvación de vida eterna. Y nadie les puede prohibir, porque dicen ellos, preferible es que obedezcamos a Dios y no a los hombres. Y por eso vemos también a Esteban
que siendo apedreado hasta la muerte, mientras él invocaba y decía, Señor Jesús, recibe mi espíritu, porque ahora creyeron y vieron que Jesucristo vive, porque Él resucitó. Y amados hermanos, quizás ustedes, como yo, pues habrán tenido días de tristeza y de derrota, como lo tuvieron los discípulos, que en la rayita de la fe, muy abajo, andaban, que quizás así anduvimos algunos de nosotros, o anden todavía hoy. Días en tu vida que hicieron que tu fe desmayara, que nublaron como espesa niebla la luz de esperanza que había en ti. Y cosas como que quizá un día dijiste, y suele, cuando lo mencionamos, suele ser muy dramático, pero es realidad. Algún día en que dijiste, ¿para qué seguir aquí en la iglesia? ¿Para qué seguir viniendo aquí al Divino Salvador? Si el hermano fulano o la hermana fulana hizo esto, hizo el otro, habló de mí, me trató mal. Quizá un día dijiste, ¿para qué seguir en la iglesia? Un día en que pensaste que no tiene sentido seguir trabajando en la iglesia. Otro día quizás en que una enfermedad te sobrevino, no la esperabas y echó por tierra todos tus planes y tus proyectos a corto, mediano y futuro plazo. Días en que se te cerraron las puertas quizás y no encontrabas trabajo y veías a tu familia y a tus hijos sumamente necesitados y totalmente desamparados porque tú no conseguías un trabajo. Días en que la tentación te venció, tocó a tu puerta y caíste en pecado. Días en que quizás has querido levantarte, pero Satanás lo impide haciéndote creer que tú no puedes cambiar, que ya así eres. O días en que clamaste al Señor y no viste su respuesta en una petición tan simple y le dijiste quizás, Señor, si todo lo puedes, ¿por qué no me contestas? Si es una cosa tan simple lo que te estoy pidiendo y tú eres todopoderoso. Pero hermanos, este día en que Cristo resucitó, este día es de recobrar el ánimo y de crecer en fe. Porque Cristo verdaderamente resucitó y con ello todas sus promesas son verdad. Porque si Cristo no hubiera resucitado, ninguna de las promesas, por hermosas que están aquí, fueran creídas y fueran seguras. Pero Cristo verdaderamente resucitó y todas sus promesas son verdad. Este es el Evangelio. Este es el Evangelio que habla Pablo aquí en 1 Corintios 15 y donde hemos encontrado estos 2 días inolvidables. Este es el Evangelio que nos fue predicado, dice Pablo. El Evangelio que recibimos, que recibiste tú y que recibí yo. En el cual, en este Evangelio, nosotros somos salvos si retenemos la palabra del Señor que se nos ha predicado, si somos estables en el Evangelio, dice Pablo, en el cual somos salvos si es que no estamos creyendo en vano. ¿Cuál es este Evangelio? Una vez más, para poderlo repetirlo a todo aquel que no lo conoce. El Evangelio de Cristo, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a su palabra, conforme a las Escrituras, que Cristo nos libera del pecado y de la paga del pecado, que Cristo fue sepultado, que Cristo resucitó al tercer día
conforme a las Escrituras. La certeza de la resurrección de Cristo. Esta es la verdad. Cristo resucitó. Esto es lo que creemos con toda certeza. Amén. ¿Lo crees así en tu corazón de verdad? El Señor nos ve. Esta es la verdad. Cristo resucitó y nosotros lo creemos con toda firmeza en nuestro corazón. Y esta fe, amados hermanos, nos da una posición segura e inamovible. Dios nos ha colocado en una posición de la cual bien sabemos, conforme a la palabra, en la que nadie nos puede mover. Nada nos puede quitar del amor que es en Cristo Jesús. Nuestra posición como hijos en Cristo Jesús. Y nosotros también resucitaremos para vida eterna. Por cuanto Cristo sí resucitó, su promesa se cumple. Su palabra tiene valor. Así que, ¿de qué manera enfrentamos las pruebas y las dificultades? ¿De qué manera nos enfrentamos al diario vivir? ¿Te sientes derrotado ante las tribulaciones y problemas del diario vivir? ¿O te aferras a las promesas de Dios al recordar que Él nos ha dado la victoria porque Él ha resucitado de los muertos? Aférrate a Cristo. Pero aférrate a Cristo resucitado. Él es nuestra esperanza en vida y muerte. Cristo es. Cristo es nuestra esperanza en vida y muerte. Así como la resurrección de Cristo cambió a los discípulos, la resurrección de Cristo ha cambiado todo para nosotros también. Porque Jesucristo, Él intercede por nosotros. Él ora por nosotros. Él es nuestro abogado defensor ante el Padre. Su providencia nos ayuda para bien. Como dice el salmista en el Salmo 57:2, clamaré al Dios Altísimo, al Dios que me favorece. Este es tremendo. Clamaré al Dios Altísimo, al Dios que me favorece, al Dios que no me va a hacer ningún mal, al Dios que va a mover todas las cosas para que en todo me vaya bien, aunque en principio sienta que me está yendo mal. El Dios que nos favorece. Y lo hace de puro amor, no porque yo sea bueno, ni porque haga muy buenas obras. El Señor nos favorece por su sola misericordia, por su sola gracia, con que nos ha amado desde antes de la fundación del mundo. Así que, hermanos, conociendo esto, conociendo perfectamente esto y creyendo con certeza, conforme a la palabra, que Cristo resucitó y que con Él y por medio de Él nosotros también resucitaremos, ¿cómo hemos de vivir el Evangelio de Cristo? ¿Cómo hemos de vivir el Evangelio de Cristo? Dice el apóstol Pablo en breves frases, en los versículos 34 y 33 de este capítulo 15, nos dice de una manera breve y concisa, pero profunda, si nosotros la meditamos y la aplicamos. Dice, velad debidamente y no pequéis. Velad debidamente y no pequéis. Qué corta frase, qué corta oración, dice Pablo. Pero qué difícil es llevarlo a la práctica. Pero para nosotros solos lo es. Pero Cristo en nosotros nos ayuda, porque hemos repetido y cantado, en Cristo somos más que vencedores. Amén. Lo podemos hacer. Velad debidamente y no pequéis. Y luego en el versículo 33 menciona otra oración que engloba muchas de las dificultades, problemas, hierros, faltas, pecados que nosotros cometemos. Cuando dice, no erréis,
Y fíjense, la raíz, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Medítelo en tu corazón. Esta es una raíz de muchos problemas. Las malas conversaciones corrompen los buenos costumbres. Por eso dice Pablo, no erréis, no te equivoques, no lo des como algo a la ligera. Fíjate bien en lo que hablas, con quienes hablas. Hemos de vivir estables en el Evangelio. Hemos de vivir estables en el Evangelio, porque hay una recompensa, porque tenemos promesas divinas. Hemos de vivir creciendo en la obra del Señor, trabajando en toda actividad de esta iglesia y acordándonos de las misiones y dando testimonio no solamente aquí entre nosotros, que es vital y esencial para la vida de la iglesia, sino más aún fuera de la iglesia. Hemos de vivir dando testimonio fuera de la iglesia, sabiendo, como dice la palabra, que nuestro trabajo en el Señor no es en vano. 2 días inolvidables en Semana Santa. 2 días. Viernes de crucifixión y domingo de resurrección. Juntos son la base de nuestra fe. Días inolvidables que debemos recordar y cultivar en nuestra vida diaria, alabando al Señor y dándole gracias. Porque para esto Cristo murió y resucitó, para darnos vida en abundancia y vida eterna. Amén. Amoroso Padre, gracias te damos, Señor, por ese gran triunfo que tú alcanzaste, oh Cristo, en la cruz del Calvario. Gracias porque con ello, Señor, tu muerte tiene todo sentido y tus promesas, Señor, son sí y son amén en ti para nosotros. Gracias, Cristo. Amén.